En la vasta epopeya evolutiva de los vertebrados, existen linajes que representan no la vanguardia de la innovación, sino la persistencia majestuosa de diseños ancestrales. Formas que sobreviven como reliquias de mundos pasados hasta el mismísimo borde de la extinción. El Mawsonia gigas, un pez sarcoptergio de aletas lobuladas del Cretácico de Gondwana, es el arquetipo de esta grandeza anacrónica. No fue un mero pez, sino el último y más colosal representante de los celacantos, un grupo cuyos orígenes se remontan al Devónico y que alcanzó en él su expresión morfológica culminante justo antes de su desaparición. Este gigante de los mares continentales no compitió con los reptiles marinos de su tiempo, sino que reinó como un soberano fantasma en un mundo acuático en retirada. Un testigo silencioso de la transición entre la era de los peces primitivos y el dominio absoluto de los amniotas en los océanos. Comprender a Mawsonia en toda su profundidad exige una inmersión en su contexto paleobiogeográfico único. Su anatomía de vertebrado primitivo hipertrofiado, su enigmática ecología como habitante de ambientes restringidos y su legado como el canto del cisne de una estirpe que una vez rivalizó con los primeros tetrápodos. El escenario en el que nadó Mawsonia es fundamental para descifrar su naturaleza. El Cretácico inferior y medio, hace aproximadamente 110 a 95 millones de años, fue una época de grandes cambios en el supercontinente Gondwana. Sudamérica y África comenzaban su separación, creando un vasto sistema de mares epicontinentales y rift lakes en el interior de estos continentes. La formación Santana en Brasil y las capas de Kemkem en Marruecos, donde se han hallado sus fósiles más espectaculares, no representan océanos abiertos, sino ambientes de aguas dulces o salobres, cálidas y probablemente bien estratificadas. Lagunas costeras, estuarios y grandes ríos. Este fue el dominio de Mawsonia. Un gigante que eligió no habitar la inmensidad oceánica, sino las aguas continentales someras y ricas en nutrientes de Gondwana. Un refugio donde los depredadores marinos abisales, como los grandes plesiosaurios, eran menos comunes. Compartía estas aguas con una fauna extraordinaria. Tiburones y bodontos, peces pulmonados como el contemporáneo Ceratodus, tortugas, cocodrilos y los formidables espinosáuridos, terópodos semiacuáticos que pudieron haber sido sus únicos depredadores significativos. La anatomía de Mawsonia gigas es un ejercicio de gigantismo aplicado a un plan corporal antiquísimo. Con una longitud que podía alcanzar los 4 a 5 metros y un peso estimado de varias toneladas, era un coloso que empequeñecía a su pariente vivo, el Celacanto latimeria, que no supera los 2 metros. Su cuerpo era alargado, cilíndrico y poderoso, recubierto por gruesas escamas óseas cosmoides que formaban una coraza protectora. Sin embargo, su característica más distintiva, heredada de todos los celacantos, era su sistema de aletas lobuladas. Sus aletas pectorales y pélvicas no eran las aletas de radios flexibles de la mayoría de los peces, sino apéndices carnosos y musculosos sostenidos por un esqueleto óseo interno que era homólogo, estructuralmente similar, al de las extremidades de los tetrápodos. Estas protoextremidades le conferían una capacidad de locomoción única, probablemente permitiéndole caminar sobre el sustrato fangoso de su hábitat con una potencia y control superiores a los de un pez de aletas radiadas. Su cráneo era la verdadera obra maestra de su diseño. Masivo, ancho y extraordinariamente huesudo, presentaba una articulación intracraneal única, la articulación intercraneal, que le permitía levantar la parte anterior del cráneo de manera independiente al resto, ampliando enormemente la abertura bucal para crear una potente succión. Esta adaptación, combinada con la presencia de numerosos dientes pequeños y afilados, pero no particularmente grandes, sugiere una estrategia de alimentación por succión.
Mausonia no era un cazador de grandes presas con dentición desgarradora, era un depredador de emboscada que, agazapado en las aguas turbias, abría su boca de forma explosiva para aspirar enteras a presas de tamaño medio, como peces más pequeños, crustáceos grandes y perhaps moluscos. Su tamaño descomunal le permitía aspirar volúmenes de agua y presas que estaban fuera del alcance de cualquier otro depredador de su ecosistema. El rol ecológico de Mausonia gigas era, por tanto, el de un superdepredador bentónico de los mares continentales gondwaníticos. Era el amo de los fondos fangosos, un habitante de las profundidades de las lagunas y los estuarios, cuya estrategia de caza se basaba en el camuflaje, la paciencia y la potencia de succión, más que en la velocidad de persecución. Su enorme tamaño y su coraza de escamas lo hacían virtualmente invulnerable a todos, excepto a los mayores espinosáuridos, con los que pudo haber mantenido una relación de competencia y tal vez de depredación ocasional. Su presencia debió tener un impacto profundo en la estructura de las comunidades de peces de agua dulce del Cretácico, regulando las poblaciones de sus presas desde las sombras del lecho acuático. La extinción de Mausonia a finales del Cretácico, antes incluso del evento KPG, es particularmente significativa. No desapareció por un cataclismo global, sino que su linaje se fue extinguiendo gradualmente. Las causas probablemente incluyeron los cambios paleogeográficos, el cierre de los mares epicontinentales a medida que África y Sudamérica se separaban, la competencia con peces óseos teleósteos más modernos y diversificados, y la creciente presión de los reptiles acuáticos y semiacuáticos. Mausonia fue el último de su estirpe, el final de una línea que durante 200 millones de años había producido formas diversas. El legado de Mausonia gigas es el de un gigante anacrónico, un soberano de un mundo que se desvanecía. Su existencia demuestra que el éxito evolutivo no siempre se mide por la innovación constante, sino a veces por la perfección de una fórmula ancestral en un nicho estable. Es el símbolo de la resistencia de los arcopterigios, el grupo que, en otra rama, daría origen a todos los vertebrados terrestres. Mausonia no fue ese ancestro, sino la rama que se quedó en el agua, llevando el diseño del celacanto a su expresión más monumental. Su fantasma, nadando lentamente en las aguas cálidas de un Gondwana que se fracturaba, es un recordatorio de la profundidad del tiempo evolutivo, y de que las grandes extinciones no son solo eventos súbitos, sino también lentos ocasos de linajes que, habiendo alcanzado su cenit, no encuentran lugar en un mundo cambiante. Es el último emperador de un reino acuático primitivo, cuyo trono se hundió para siempre en el fango de la historia.